¿Cómo se pone precio a las experiencias perdidas? Recuerdos perdidos, de no haber podido crecer con tus hermanos, o de no poder agradecerle a tu madre todo lo que hizo. La historia de Ricky Jackson tras ser declarado inocente luego de 39 años preso. Amigos, bienvenidos. Mi nombre es Irma. Agradezco su apoyo al suscribirse al canal y dejar sus comentarios y opiniones. En 1975, Ricky Jackson, un joven originario de Ohio, tenía 18 años cuando él y dos de sus amigos de la infancia, Ronnie y Wiley Britman, fueron acusados de asesinato. Harold Franks, de 59 años, acababa de salir de una pequeña tienda de giros postales en East Side de Cleveland, Ohio, cuando dos hombres intentaron robar el negocio. El hombre se resistió al asalto y los criminales respondieron quitándole su maletín. Lo golpearon en la cabeza, le tiraron ácido en la cara y uno de ellos le disparó 2 veces en el pecho. Frank se desplomó y murió en el instante, sin recibir atención médica. La dueña del negocio, Ann Robinson, que fue alcanzada por una bala a través del vidrio, logró sobrevivir. En la investigación policial no encontraron el arma, el auto, el maletín de Franks, ni ningún otro elemento. Tampoco lograron identificar a los responsables. En la reconstrucción, los investigadores fueron apoyándose en testimonios. No existían pruebas contundentes que indicaran que Jackson o sus amigos estaban en la escena del crimen. El juicio sin pruebas se basó en la declaración de Eddie Vernon, un adolescente de 13 años que una semana después de lo sucedido, afirmó que desde el autobús escolar vio a 2 hombres atacando a Franks cerca del negocio. Luego identificó a Ricky Jackson como autor del disparo y a Ronnie y Wiley Britman como cómplices. En siguientes audiencias se contradijo en puntos fundamentales y mostró muchas inconsistencias. Por otra parte, ni Ann Robinson ni el resto de los estudiantes que estaban en el autobús pudieron identificar a los atacantes. Eso bastó para que ese mismo año Jackson fuera condenado a muerte en la silla eléctrica por un delito del que no sabía nada y fue trasladado a una prisión del sur de Ohio. 2 años más tarde, en 1977, la pena fue cambiada a cadena perpetua. En 2013, la causa tuvo un giro inesperado. Vernon, el hombre que había testificado en su contra cuando tenía 13 años, se retractó de su historia y firmó una declaración jurada en el Ohio Innocence Project, una organización sin fines de lucro que trabaja en revisar casos de condenas erróneas para liberar a personas inocentes y promover reformas en el sistema judicial. El hombre afirmó que la policía lo obligó a testificar contra Jackson y los hermanos Britman. Esto llevó al juez a desestimar los cargos y Jackson fue liberado el 21 de noviembre de 2014, convirtiéndose hasta ese momento en la persona que más tiempo estuvo encarcelada en Estados Unidos de manera injusta y luego exonerada. Finalmente, comenzó su vida adulta libre a los 57 años. Tras su liberación, el sistema judicial de Ohio decidió otorgarle a Jackson una compensación de $1.008.500 por el tiempo que pasó entre rejas. En 2016, recibió un pago adicional de alrededor de $2.650.000, calculado con base a ingresos perdidos. Y en 2020, la ciudad de Cleveland acordó un paquete conjunto de $18 millones para él y los hermanos Britman para resolver litigios pendientes. Jackson ahora disfruta de su libertad, ya no guarda rencor e incluso se reunió con el hombre que testificó en su contra para perdonarlo por lo sucedido.
No dedica su tiempo a protestar contra el sistema judicial que lo perjudicó, simplemente intenta vivir su vida al máximo y dejar atrás lo sucedido. En declaraciones hechas una década después de su liberación, Jackson dijo alegremente: Nunca hubiera imaginado el giro que dio mi vida. Pasé 39 años en ira y soledad, pero tengo la oportunidad de ser mejor. Si les ha interesado este tema, no olviden dejar su comentario y apoyar con un like. Y no se pierdan el próximo video con otro tema que les gustará saber.